Es socio fundador y expresidente del Colegio de Especialistas en Cirugía General en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. Es socio fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Es socio activo de la Asociación Mexicana de Cirugía General y es socio activo de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético. Y por si fuera poco, tenemos en él un gran bagaje de actividad académica, de actividad editorial, donde es coautor, por lo menos en un libro que de alguna manera todos debíamos y debemos tener por ahí guardado o buscarlo para revisarlo de vez en cuando, que es el libro de Pie Diabético, Atención Integral, y también es autor de algunos capítulos de los tratados de cirugía general que se manejan en las residencias de esta especialidad aquí en nuestro país. Entonces, en realidad nos sentimos muy contentos de tener a alguien que es de casa, pero que es alguien que al ser de casa siempre tiene algo interesante desde el punto de vista académico para sorprendernos. Entonces, pues, voy a ceder los micrófonos al doctor Guillermo Guerrero para que nos deleite con una presentación interesante, con un título todavía más interesante que es Rutinas que matan. Hay que evitarlas. Y entonces vamos a ver cómo el doctor Guerrero nos da las pautas y las opciones para tratar de evitar esta situación difícil en nuestros pacientes con complicaciones de sus pies. Así que sin más preámbulos, doctor Guerrero, los micrófonos son todos suyos. Gracias, bienvenido a su casa y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Nespalín. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a tener una plática sobre lo que son las rutinas que en muchas ocasiones utilizamos para tratar el pie diabético y que prácticamente lo hacemos en forma, a veces ya hasta sin pensar en lo que estamos haciendo y en muchas ocasiones simplemente poner indicaciones y así nos quedamos. Bien. Entonces, tenemos que una rutina es una costumbre inveterada, generalmente es algo antiguo y arraigado en la forma de trabajar de cada gente, en la forma de ser. Es el hábito de hacer las cosas por mera práctica y en muchas ocasiones, como podremos darnos cuenta, a veces sin razonarlas. Es la habilidad que es únicamente producto de la costumbre. Y como ejemplo podemos poner a esos muchachos internos, que todos fuimos internos, y así como nos enseñaron a hacer las curaciones, así las seguimos enseñando y esta práctica se sigue continuando. En ocasiones no es que no se le enseñe bien, simplemente que se enseñe lo que uno sabe o lo que uno no sabe. En este caso, por ejemplo, es un paciente que está hospitalizado, se le indican sus curaciones y después de que lo curaron, veamos qué es lo que curaron. Es un paciente que tiene múltiples lesiones, lo acaban de curar y vemos que todavía tiene material purulento acumulado. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo con este tipo de pacientes? Y si se fijan bien, podemos ver que la lesión inicial no son estas, sino está en la base del primer metatarsiano. Ven ustedes el trayecto fistuloso. Estas son incisiones que se le hicieron. Y acá tenemos realmente lo que es la lesión inicial que ni siquiera se ha tratado. Pero este paciente lo tenemos haciendo sus curaciones. Se toca hueso, hueso comprometido, hueso que está con infección. Sin embargo, el paciente está eternizado en piso solamente con puras curaciones. O esta paciente que está esperando ya su curación para irse a su casa, es una paciente que se hospitalizó, hicieron teóricamente su desviación y nada más está en espera de la curación de ese día para que se pueda egresar. Y al revisar a esta paciente nos damos cuenta que la lesión inicial está acá. Acá tenemos cambios de coloración en la piel y cantidad de material purulento que se encuentra bajo ese herida. Es una paciente que no fue tratada en forma adecuada. Vean ustedes. Acá tenemos la otra lesión. Y esta paciente está ya para irse a su casa. Entonces, evidentemente, que esta paciente se va así, va a regresar con un problema todavía mucho más serio. Entonces, por rutina, así como indicamos curaciones, también indicamos que se administran antibióticos y no puede faltar 1 o 2 antibióticos que esté indicado. Mas, sin embargo, a veces tenemos estas heridas hospitalizadas, en
donde no hay ningún dato clínico de infección. Y se nos olvida que solamente las heridas que están clínicamente infectadas deben de recibir antibióticos. Todos los demás casos no es necesario aplicar antibióticos. Y así como antibióticos van, antibióticos vienen, también los cirujanos van y vienen en los diferentes turnos, turno matutino, vespertino, y no falta el de fin de semana. Y vemos este tipo de heridas en donde le ponen un antibiótico, doble esquema, triple esquema, y cambian por uno, cambian por otro, cuando realmente este paciente no requiere antibióticos, sino requiere de otro tratamiento completamente diferente para que este paciente pueda llegar a un salvamento de esa extremidad. Los antibióticos generalmente se van a indicar en forma empírica. Inicialmente uno se basa en la gravedad de la infección y en adivinar el probable agente causal. Por lo tanto, empírico significa conocimiento adquirido en base a la experiencia. Y adivinar es descubrir por conjetura algo que está oculto e ignorado. De tal manera que cuando tenemos un paciente que tiene una infección leve, generalmente ocasionada por cocos anaerobios, pues sabemos que estos pacientes con una monodroga generalmente va a ser más que suficiente. Y en aquellos pacientes que ya tienen infección moderada, una infección grave, pues es cuando empezamos a utilizar la combinación de 2 o hasta más antibióticos. Y es cuando vienen los pleitos entre yo uso esto y uso aquello, cámbiale, y ahí estamos cambiando antibióticos al paciente. Cuando realmente no hay una evidencia científica sobre qué esquema antibiótico es mejor que el otro. Si ya tenemos un esquema antibiótico que no está funcionando, hay que ver por qué está sucediendo esta situación. Pues bien, internar para antibióticos y curaciones, así como se escucha. Veamos este caso. Es un paciente con datos objetivos de acceso a información. La nota textual dice, en este momento no salí de material purulento, requiere iniciar antibióticos y continuar con curaciones. Pasará al quirófano al presentar datos de acceso maduro en caso de que sea necesario. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Se informa al familiar que su pronóstico es reservado para la vida de la extremidad y sus indicaciones. Y esto es lo que estamos viendo. Este es un paciente que lo subieron a piso con esas indicaciones. Estamos viendo la herida inicial después de una amputación. El paciente regresa. ¿verdad? Esta es la lesión subsecuente que tiene, tendones infectados, y realmente es un paciente que no requiere ni curaciones, ni tampoco requiere de antibióticos, requiere una nueva desviación en forma adecuada y correcta para poder eliminar todo ese tejido vitalizado de tendones y fascia que está afectada. También tenemos que en ocasiones se internan para impregnar de antibióticos. Entonces, impregnación con antibióticos, pues generalmente es un paciente que ya recibió esquema de antibióticos. Y si hemos dicho que uno u otro esquema, a final de cuentas, lo que importa es que el paciente reciba el tratamiento adecuado, no tiene caso hospitalizar a un paciente porque no va a haber mayores beneficios con el cambio antibiótico. Entonces, solo cuando el paciente no ha recibido un antibiótico previo, entonces sí, podríamos justificar el beneficio con la impregnación. Entonces, si el paciente ya recibió esquema de antibióticos, no hay necesidad de esperar una impregnación con ellos mismos. Este otro caso, por ejemplo, es un paciente que ahora sí llegó y ya se operó. Y bajo anestesia local se realiza desviación en dorso del pie derecho, retirándose una fliptena y se efectúa lavado mecánico. No incidentes, no accidentes, fuente de gas y compresas completas. Y aquí tenemos al paciente que ya está en piso, se le puso un apósito hidrocoloide, pasa, visita el cirujano de fin de semana, le quita la venda, observa esto y observa este dedito así negrito que está aquí. Y su nota es la siguiente: terminé de 74 años, con isquemia crítica, miembro pélvico derecho, y nos da una clasificación. Fontaine-Leris 4, Rutherford grado 3, categoría 5. No es candidata a amputaciones menores hasta que se realice estudios de estado arterial, angiotacto periférico y no pasar a quirófano. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, para empezar, si vamos a hablar de un paciente con pie diabético y queremos utilizar este tipo de clasificaciones, pues vamos a dar cuenta que tanto la categoría 1 como la 2, 2B, la 3, son pacientes que solamente tienen dolor o están asintomáticos y no hay herida. Por lo tanto, esto no es pie diabético. Y si ustedes utilizan esta clasificación, pues solamente los pacientes en estadio 4 van a ser pie diabéticos porque es cuando hay una gangrena o una ulceración. Entonces, no es una clasificación que nos sirva para pie diabético y no es una clasificación que nos diga nada sobre el estado del paciente.
¿Y qué es lo que sucede? Bueno, revisemos a ese paciente. Se le quita su hidrocoloide y entonces observamos que este paciente realmente no se hizo ninguna desviación. Habrán quitado la flictena, pero no retiraron todo ese tejido de piel necrosada. Si hay piel necrosada, quiere decir que abajo hay un proceso infeccioso. Si este paciente, al revisar el dorso, vemos que hay cambios de coloración importantes en lo que es la planta del pie. Y se trata de un paciente que empezó con un proceso infeccioso a este nivel, progresó por los compartimentos profundos del pie, hizo un absceso plantar profundo y ahora tenemos una invasión a lo que es el dorso. Este paciente lo que requiere es una cirugía, es una desviación amplia de ese tejido, y entonces nos vamos a dar cuenta que incluso hasta el hueso está necrosado. ¿Y ese dedito por qué se veía negro? No se veía negro porque ese dedito tuviera una isquemia condicionada por una oclusión arterial. Simplemente estamos hablando de una trombosis de la microcirculación de esos vasos distales que llevan la irrigación al dedo, que se trombosaron por un proceso infeccioso. Entonces, mientras que un paciente no se revise y veamos solamente la apariencia del pie y utilicemos clasificaciones en donde queramos hacer de una manera tan simple como, no lo toque, vamos a estar cayendo en este tipo de errores. Entonces, hay que recordar que el retraso en la cirugía, en la infección del pie, incrementa hasta 1.6 veces el riesgo de amputación mayor por día de retraso. Esa es la importancia por la cual el paciente debe ser revisado en forma minuciosa antes de tomar cualquier decisión quirúrgica en estos pacientes. Pues bien, ahora veamos este otro caso. Por fin se detecta un paciente que tiene un problema, que efectivamente tiene un problema arterial, una oclusión arterial. Se pide la interconsulta al servicio de cirugía vascular, viene el vascular y entonces nos pone sus indicaciones, deja sus medicamentos y para él lo más importante son curaciones. Y esto es textual. Por el amor de Dios, curaciones cada 24 horas. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un paciente isquémico que realmente no requiere curaciones exteriores, lo que requiere es una revascularización. Entonces, cada quien está viendo el problema desde un punto de vista diferente. No estamos hablando el mismo idioma, no estamos llevando el tratamiento en forma conjunta entre todos los médicos y cada quien hace rutinariamente lo que quiere hacer o lo que sabe hacer. Y acuerdan que hay que tomar cultivos. ¿Y qué sucede? Generalmente se le dice al interno, toma cultivo. Y ahí va el pobre muchacho sin ningún entrenamiento y ahí está, tomando un cultivo de este paciente. ¿Qué es lo que está cultivando? Quitamos la venda y realmente es un paciente que ni siquiera debería estar en urgencias. Es una herida que va en forma correcta y adecuada a su cicatrización. Y el muchacho está tomando un cultivo porque el médico le dijo, los pacientes con pie diabético hay que tomar el cultivo y va y lo manda el cultivo. Pues bien, si vamos a tomar cultivo, el cultivo debe tomarse de ese tejido vitalizado, de esa área infectada. Es ahí lo que importa mandar a cultivar. Entonces debe realmente ser una desviación y tomar su cultivo biopsia. O este otro caso, un paciente que lleva 2 semanas hospitalizado con curaciones, en donde se observa una herida cruenta que aparentemente está granulada, otra que aparentemente ya está cicatrizando, pero tenemos un trayecto fistuloso por donde drena material purulento y una radiografía donde se observa una destrucción osteomelitis de esa cabeza metatarsiana. Aquí el tratamiento evidentemente no es internamiento ni curaciones, sino ir a retirar todo ese tejido desvitalizado e incluso ahora sí, ¿verdad?, mandar a cultivar lo que es esta cabeza de ese tejido óseo. Bien, este otro paciente, por ejemplo, que tiene 5 días en urgencia pendiente de subir a piso para curaciones y antibióticos. Y es un paciente que realmente ni siquiera debería estar en el servicio de urgencias. Una herida que no tiene mayor problema, que no está infectada. Este otro caso, por ejemplo, es un paciente que así es como llega a consultar. Llega a consultar con un especialista, con alguien que se dice especialista en pie diabético y que tiene su clínica del pie diabético y ve esto y realiza una amputación de esto. Termina con una necrosis digital, hacen su amputación transmetatarsiana y sigue evolucionando mal y mal el paciente hasta que le indica una amputación. Entonces son pacientes que no son valorados en forma adecuada, que no son revisados con forma correcta y no se dan cuenta que este paciente lo que tiene es un problema severo a nivel de oclusión arterial y que lo que requiere es un bypass.
Un bypass que te permita una buena circulación para que entonces sí puedas llevar a cicatrizar a ese paciente. Y aquí podemos ver a este paciente, una vez efectuado su bypass, como tenemos en forma distal un muy buen flujo que te permite granular, se aplica un injerto, el mismo terapia VAC nos sirve para fijar ese injerto y entonces sí se logra el salvamento de esa extremidad. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que algo está pasando con los que se dicen son expertos en pie diabético que no están revisando en forma rutinaria adecuadamente a los pacientes y no están haciendo un diagnóstico correcto. A un diagnóstico equivocado, una terapia equivocada y evidentemente que tendremos un muy mal resultado. Podríamos decir que es un excelente resultado este paciente porque al final de cuentas se salvó con una amputación a mitad del pie. Pero este paciente no debió haber perdido toda esta parte del pie. Si se hubiera identificado el problema y se hubiera corregido el problema en forma correcta inicialmente. De tal manera que lo que está sucediendo es que no se está haciendo una diferenciación terapéutica de la gravedad de la herida. Queremos tratar el pie diabético como si fuera una sola entidad y que decir pie diabético todo es curación, todo es antibiótico, todo es cortar dedo y todo es lo mismo. Rutinariamente se efectúan de una y otro paciente los mismos tratamientos. Entonces, ¿qué está pasando? Que no tenemos esta diferenciación. Entonces hay que cambiar el concepto de rutina que tenemos y hay que hacer una secuencia de instrucciones que en orden sirvan para llevar a cabo una función programada. Revisar ordenadamente para poder tomar decisiones. De tal manera que esto equivaldría a hacer una checklist. Miren desde dónde viene esto de las checklists. Vamos a remontarnos en la historia al octubre de 1935, cuando salía de la Primera Guerra Mundial, se avecinaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se estaba empezando a preparar. Y en la base militar de Dayton de Estados Unidos, estos nos empezaron a probar el nuevo bombardero que Estados Unidos quería tener listo para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y viene la fase final para seleccionar cuál bombardero es el con el que se queda. Y había tres finalistas, el modelo 149 de Martin, el modelo B-18 de Douglas y el modelo 299 de Boeing. Este es un avión impresionante porque podía llevar 5 veces más bomba que los demás. Volaba más rápido y tenía el doble de autonomía. Podía llegar más lejos que los demás con todo el combustible que cargaba. De tal manera, podría decirse que este fenomenal invento es el que iba a ganar. Viene la prueba de esto, el avión vuela y de repente se viene y cae en picada y se destruye. ¿Qué fue lo que pasó? Se les olvidó al chofer quitar el freno del alerón. A la persona que manejó el avión tuvo un error de olvido, no quitó el alerón y el avión cayó. De tal manera que la Marina de Estados Unidos dijo que era un avión extremadamente difícil de manejar, que tenía muchos botones, muchas cosas, iba a ser fácilmente olvidar los pasos y que no era susceptible de volar ese avión. ¿Cómo lo solucionó la Boeing esto? De una manera muy sencilla. Haciendo una checklist para que el piloto, antes de volar, empezara a quitar todo lo que tenía que quitar los frenos y que no se olvidara quitar el freno del alerón. De tal manera que hasta en la actualidad se están llevando ahora. Y antes de que un avión vuele, el avión es revisado por toda la parte exterior. Es revisado el tren de aterrizaje, revisado aceites, se revisa en forma sistemática que funcione en forma correcta. Y una vez están adentro los pilotos, no vuelan inmediatamente, sino que tienen otra checklist para prepararse, para encender el avión y empezar a volar. Y luego cuando el avión va a llegar al aeropuerto, hay otra checklist de aproximación y antes de aterrizar hay otra checklist para asegurar que todo esté funcionando en forma correcta. Y antes de apagar ese avión, hay otra checklist que tienen que hacer para poder parar y apagar ese avión. De esta manera es como se evita que con tantos botones y con tantas palancas se olvide el hacer un paso y que exista un accidente por una omisión de error al olvidarse de algún botón que no usaron. De tal manera que los protocolos de aviación llevados al quirófano también reducen los riesgos
de tener complicaciones. Y esto a su vez ha mejorado mucho las cuestiones jurídicas, de tal manera que se ha ideado un sistema de seguridad sencillo, una checklist que en los quirófanos redujo a la mitad el índice de mortalidad y de morbilidad. Frecuentemente eran gasas olvidadas, compresas, hasta mismo instrumental, que ahora con la cuenta de todo el instrumental, por ejemplo, y la cuenta de todas esas gasas y verificar, se ha llegado a evitar ese tipo de errores. Incluso ha habido pacientes que se les ha amputado la pierna equivocada por la misma situación de que se caen en errores. Al hacer una checklist correcta, es decir, qué pierna se va a amputar y que todo el mundo la revisen, se ha tratado de evitar y se ha evitado mucho este tipo de errores. De tal manera que la checklist, su implementación disminuyó los accidentes en la aeronáutica. Eso es muy sabido. También disminuyó la mortalidad en quirófano por errores causados debido a omisión. La pregunta es, ¿servirán para mejorar la atención del pie diabético y evitar amputaciones? El objetivo en todo caso es el entendimiento de la fisiología de una herida, el manejo multidisciplinario y el conocimiento de las variadas opciones terapéuticas que nos permitan tratar una herida basada en evidencia y dejar a un lado lo místico y el folclore. Entonces viene lo que es la evaluación inicial sistemática de la herida y simplemente antes de tocar cualquier pie, antes de tomar cualquier decisión, hay que contestar las siguientes 10 preguntas. ¿Dónde empezó la lesión? ¿Dónde está afectando la lesión? ¿Cuántas zonas están afectadas? ¿Qué grado de isquemia tiene el paciente? ¿Qué grado de infección tiene el paciente? ¿Hay edema? ¿Hay neuropatía? ¿Qué tan profunda está la lesión? ¿Cuánto mide esa herida? ¿Y en qué fase de cicatrización se encuentra esa herida? De tal manera que si nosotros contestamos todo esto, pues entonces estaremos llevando a cabo el sistema latinoamericano Sun Alliance para tener el triage adecuado del tratamiento de esa herida. De tal manera que yendo punto por punto, no se nos va a pasar ningún dato. Y si vemos un dedito negro, como quiera la lista nos dice que tenemos que revisar pulsos, hacer Doppler y hacer el diagnóstico adecuado para saber si ese dedito es por una isquemia de una función arterial o ese dedo es una isquemia por una trombosis de vasos con secundario a un problema infeccioso severo del pie. ¿Qué tan grave está la infección? Todos los demás puntos. Y nos va a decir también ante qué estamos enfrentándonos. Una herida leve, una herida moderada, una herida grave. Y es algo que podemos llevar tranquilamente en papel. También lo podemos llevar en nuestra iPad o en la misma computadora con una hoja de Excel. De tal manera que así podremos hacer una diferenciación pronóstica de la gravedad de la herida, en donde tendremos un puntaje correcto que nos dará el grado de gravedad, leve, moderado o grave, y también nos dirá el pronóstico al que nos estamos enfrentando a esa herida. De tal manera que si alguien me pone a un paciente que lleva urgencias, un grado 3, suena a piso, desde que yo lo veo, sé que este paciente requiere prioridad de atención, porque es un paciente que tiene amenazada la extremidad y también la vida. Entonces, todos estaremos hablando el mismo idioma. Y también nos daremos cuenta del promedio de cicatrización que tendrá este paciente. De tal manera que un paciente que tiene una herida de grado leve, pues sabemos que va a cicatrizar un promedio de un mes y medio aproximadamente. ¿Sí? Y así no me podrán tampoco venir a contar que utilizando tal apósito, tal medicamento, que me van a cicatrizar muy rápido una herida, si es una herida leve, me dice la propaganda que con este apósito me cicatriza en 2 meses, pues sabemos que esas heridas, como quiera, con o sin apósitos del que me quieran, van a cicatrizar. ¿Bien? Y también nos va a indicar esta clasificación qué tan porcentaje de amputación pueden llegar a nuestros pacientes. De tal manera que los de grado 1 generalmente evolucionan bien sin amputaciones, a diferencia de los grados 3, que prácticamente 7 de cada 3 van a terminar con amputaciones menores o hasta mayores. De tal manera que ahora sí, si nosotros seguimos todo este checklist, entonces pondremos una diferenciación terapéutica y sabremos sobre qué camino elegir y qué camino vayamos a seguir para el tratamiento de cada uno de estos pacientes. Salgaría en grado 1, tendrá su manejo adecuado.
El grado 2 es el que nos exige un poquito más, es diferenciar todas aquellas complicaciones que puede tener para llevar al salvamento de la extremidad. Grado 3 es un paciente que requiere manejo multidisciplinario en forma inmediata, pacientes que pueden incluso pasar a terapia intensiva, y sobre todo me va a alertar sobre aquellos pacientes que requieren todo un protocolo de revascularización. Y es que clasificaciones tenemos muchas. Sin embargo, todas son útiles, nos sirven todas para realmente saber lo que queremos hacer. Pues tenemos de la primera, de 1976, la de Wagner, que tiene su mérito por ser la primera que intenta clasificar. El problema es que todavía se sigue utilizando en muchos hospitales. ¿Y por qué se utiliza? Pues por la sencillez, del grado 0 al grado 5, y nos da la impresión de que así es como evoluciona el paciente con pie diabético, de tal manera que un grado 5 va a ser más grave que un 2 y un 2 pues más grave que un 1. Pero bueno, yo les preguntaría a ustedes, si tenemos un paciente Wagner 2 que nos dice una úlcera profunda penetrando hasta ligamentos y músculos y osteomelitis, contra un Wagner 4 que es una gangrena localizada o gangrena antepié, ¿cuál de estos pacientes está más grave? Evidentemente, pues vamos a decir un Wagner 4. Sin embargo, cuando observamos de qué se tratan esas heridas, vemos que realmente esto no describe lo que está sucediendo. Y a final de cuentas, aquí estamos ante un ataque agudo que requiere una atención inmediata para el salvamento de esa extremidad y de la vida del paciente. Entonces, Wagner no nos funciona, no nos sirve. Este es otro caso, por ejemplo, de una paciente donde empieza con una lesión típica en la planta del pie, hace un absceso plantar profundo. Este paciente evoluciona de igual manera a través de los compartimentos de infección dorsal, y es un paciente que en su radiografía, vean la cantidad de gas que se encuentra. Es una paciente que es trasladada de un hospital a otro y nos llega una nota que nos dice que es una paciente que ya trae su incisión en el compartimento de la planta del pie que se le hicieron para desbridar, que tiene edema, hiperemia, hay crepitación, se dan cuenta que hay crepitación, está anémica, 24,000 leucos, y hacen diagnóstico de un pie diabético PEDIS 2, Wagner 2. Si nosotros nos basamos en esto, entonces diríamos que el Wagner 2 es un tratamiento a nivel ambulatorio en la consulta, o PEDIS, ni hablar, porque ni siquiera se hizo una buena clasificación utilizando PEDIS. Pero al final de cuentas, clasificaciones como Wagner, la de Texas, ya en la actualidad no deben ser utilizadas, porque tienen un valor limitado precisamente cuando hay un proceso infeccioso, debido a que solo describen si hay o no hay infección, pero no nos dicen qué tan grave está esa infección. De tal manera que los sistemas de Texas y Wagner no son útiles como un instrumento único y por sí solos dan interpretaciones erróneas, como los dos casos anteriores que acabamos de ver. Y bien, ¿qué nos dice Sanelian? Sanelian nos pone ya sobre aviso, nos habla de 23 puntos, pronóstico lesión que pone en peligro la extremidad y la vida. Y es un paciente que se deteriora y en 3 horas alcanza 24 puntos. Evidentemente estamos ante un ataque agudo que nos exige una intervención rápida y oportuna. Esto es lo que nos da Sanelian, que no nos dan otro tipo de clasificaciones. Y si bien desde el 2010 que empezó a ver la luz este sistema de clasificación, pues nos pedían que fuera validada. Años posteriores empieza a salir artículos que empiezan a validar ya esta clasificación, y más que una simple clasificación y puntaje, se empieza a manejar como un sistema diagnóstico terapéutico que permite evaluar la evolución de las úlceras y sobre todo el impacto del tratamiento de acuerdo a la gravedad de la herida. Hay más artículos que empiezan a demostrar que la puntuación de Sanelian verdaderamente es una herramienta predictiva de resultados. Y el autor mismo nos dice que Sanelian es para el seguimiento de las úlceras de pie diabético y tiene relevancia terapéutica. Veamos este caso. Un caso en donde evidentemente fue manejado, y lo que siempre sucede, lo que todo el mundo pregunta y lo que todo el mundo nos dicen, utilice estos apósitos que son muy buenos, utiliza terapia, y rutinariamente utilizan alginatos, heridas que son secas, heridas isquémicas, en donde no hacen un seguimiento adecuado, un diagnóstico correcto, amputan deditos, se sigue necrosando. Sanelian nos da su clasificación, hay isquemia, hay infección,
Y hay un pronóstico de amenaza de la pérdida parcial del pie. Sanelian, 20 puntos. El hecho de que tenga paciente isquemia me obliga a seguir con estudios mediante pletismografía, corroboramos la ausencia de flujo adecuado, una arteriografía encuentra el problema y entonces sí, este paciente es referido al servicio de cirugía vascular, se realiza un bypass y mejoramos inmediatamente la isquemia. Ya no tenemos isquemia, el puntaje baja a 17 puntos, se realiza una desviación adecuada y correcta, vean la presencia de necrosis hasta de hueso, se hace una amputación metatarsiana, baja la infección, bajamos a 16 puntos y la pregunta es, si yo sé con 20, llevo de ahora 16 puntos, vamos bien, vamos en forma correcta y adecuada tratando a nuestro paciente. El paciente continúa con sus curaciones, limpiezas posteriores, seguimos clasificando, ya no tenemos edema, pasa de una fase inflamatoria a una fase de cicatrizas de granulación, la profundidad disminuye, tenemos 13 puntos, vamos correctamente evolucionando muy bien. Y aunque se ve buen tejido de granulación, el paciente viene, se realiza nuevamente su score y, oh sorpresa, nos sube 16 puntos. Es un paciente que está evolucionando a un ataque agudo infectado, en donde a través de un tendón empieza a haber infección. Nos da la alerta, este paciente es sometido a desviación, utilizamos pues terapias adyuvantes para controlar el proceso infeccioso, terapia de presión negativa, vean hasta dónde llegó el proceso infeccioso, y ahora sí, lo controlo. Y qué bonito está muy bien. Sin embargo, al efectuar mi clasificación Sanelian, vemos que nos aumenta 17, 18 puntos. No estamos tan bien porque también tenemos afección a nivel ósea, lo cual quiere decir que este paciente no se debe amputar, sino simplemente hay que ir a solucionar, se hace deshidratación, se hace curetaje óseo, se quitan esas caretas articulares que están necrosadas, infectadas, y entonces sí, seguimos con la terapia de presión negativa, empieza ahora sí a mejorar, ya no tengo infección, ya no hay edema, la profundidad mejoró y estamos en 13 puntos. Efectivamente, ahora sí puedo decir que voy bien. Y no nada más es porque lo veo, sino tengo una cuantificación que me dice que efectivamente vamos evolucionando en forma correcta y adecuada. Utilizamos terapia VAC, ponemos injertos en las áreas que están listas y lo que le falta, el mismo VAC nos lo termina agrandando mientras me fija el resto del injerto. 11 puntos al disminuir la profundidad del área, terminamos de injertar lo que falta y entonces sí, este paciente termina con un puntaje de 6. Y en conclusión, la recalificación de la herida sí midió el efecto terapéutico y la persistencia de las úlceras complejas. También me avisó y me dijo cuando mi paciente no estaba evolucionando bien y me hizo retomar una diferente terapéutica para poder llegar al salvamento de este. Y estos pacientes, pues evidentemente, pues hay que rehabilitarlos para que el paciente pueda ambular en forma correcta, adecuada, y se le da el seguimiento. Posteriormente nos hizo una úlcera de presión que fue solucionada mediante terapia mínima invasión, se reseca esa saliente ósea y entonces sí, cicatriza en forma correcta y adecuada. Entonces, habrá que cambiar esa rutina para poder determinar en forma correcta el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estas heridas para poder llevar a buen fin a nuestros pacientes. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas, doctor Destalín. Sí, Guillermo, nada más de la pantalla, a ver si la podemos mover. Okay. Que nos dejes de compartir la pantalla, Memo. Stop share. Listo, perfecto. Bueno, pues extremadamente interesante la charla, Guillermo, como siempre, como todos los trabajos que hace. Este último caso, en realidad fue un caso espectacular por toda la evolución. Hay algunas preguntas y hay varias cosas que de alguna manera quisiéramos comentar en este sentido. En primer lugar, me pareció extremadamente interesante el análisis que se hizo de las diferentes clasificaciones que se tienen y que existen en el mundo para manejar el pie diabético. Pero acá hay una cosa interesante. Después de todo lo que comentaste, de todo lo que dijiste,
Hay preguntas, por ejemplo, hay algunas preguntas que vienen de ahí cerquita de contigo, de Monterrey, donde dicen que ¿cuál es la diferencia real entre, por ejemplo, la canción de Simbad y Pedis en relación a San Elian? ¿Cuál es la utilidad que tú le ves? Porque las otras te dan un score, un pronóstico rápido comparado con lo que nos tardamos a veces en sistematizar al paciente a través de San Elian. Bueno, Sí, sí, sí. ok. Bien. La gran ventaja que tiene Salenian contra todas las demás clasificaciones es que es repetible. Y la puedo repetir a las horas, como en el caso que presentamos, que en cuestión de 3 horas el paciente se agravó, o la puedo repetir en forma subsecuente una y otra vez cada vez que consulte. Entonces, esa es la única clasificación que nos va llevando de la mano sobre cómo va evolucionando nuestro paciente y no es nada más inicial, sino que cuantas veces la puede uno hacer, nos va a decir cómo vamos. Es una de las principales ventajas que tiene Sanelian contra todas las demás. Perfecto. Otra consideración, Guillermo. A ver, en un paciente que llega con un ataque agudo de pie diabético, no isquémico, simplemente estamos hablando de infección, ¿existe o cuál es tu protocolo, por lo que estaban preguntando acá, cuál es tu protocolo, sobre todo para elegir la parte sistémica, la parte de antibióticos, la parte de manejo médico que en realidad tiene que ayudarnos, aparte de hacer toda la cuestión local que ya sabemos que es mandatoria como urgencia en estos pacientes? Ok, aquí cabe mencionar algo muy importante, ¿verdad? Tal vez yo nunca me enfoco tanto en los antibióticos, porque para mí el mejor antibiótico sigue siendo el bisturí. Entonces, si ustedes están ante un ataque agudo, infectado, ese paciente evidentemente lo primero que tiene que hacer es drenarlo. Y hay que desbridarlo en forma urgente. Son pacientes que ya se les manejó antibióticos, no uno, sino 2 o hasta 3 esquemas de antibiótico. Y es tan importante la desbridación que inmediatamente que ustedes desbridan y quitan todo el tejido infectado, van a ver cómo se controla fácilmente ese proceso infeccioso. Entonces, ¿cuál es el protocolo que llevo yo con estos pacientes? Pues bien, el paciente llega, se realiza su clasificación Sanelian, la cual me orienta inmediatamente. Paciente que tiene arriba prácticamente 17 puntos, me está hablando de que tengo un problema serio, un problema grave, que requiere una intervención rápida y oportuna. Entonces, este paciente se inicia su manejo. Si es un paciente que trae antibióticos, así los dejo, no los muevo. El esquema que ya tenga lo sigo manejando en ese momento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese paciente en menos de 8 horas lo estoy operando. En menos de 4 horas muchas veces lo estoy operando. Incluso en la misma valoración inicial, ese paciente lo estoy drenando para que si trae un absceso profundo que está un compartimiento a mucha presión, tú lo abres, lo drenas, el pie descansa y te da margen a que lo puedas preparar en forma correcta y en un par de horas estar entrando a quirófano de vida. Entonces, el manejo inicial de los pacientes con ataque agudo no isquémico es quirúrgico desde que llega al quirófano. Bien. Gracias, Memo. Otra pregunta interesante que me parece y va relacionado a lo mismo que acabas de comentar. Dicen aquí los pacientes que tienen un ataque agudo de pie diabético, entonces es conveniente hacer o no hacer cultivos. Bien, el cultivo. Vamos a ver. Nos llega un paciente multitratado, multimanejado, con un proceso infeccioso severo, un absceso plantar profundo, le han dado múltiples antibióticos. ¿Qué es lo que yo hago? Este paciente inmediatamente lo preparo, lo desbrido, dreno todo y no tomo cultivo. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla, ¿sí? Este cultivo voy a tener resultados hasta dentro de 3 o 4 días.
Si yo inicio un esquema antibiótico a este paciente y en 4 días me reporta en el cultivo y me dice que trae una bacteria resistente a los antibióticos que estoy usando, pero si en 3 días ese paciente está granulando y no tengo proceso infeccioso activo, no cambio de antibiótico. No me sirvió de nada ese cultivo. Sin embargo, vamos a poner al revés. Ese paciente que le toma un cultivo, inicio antibióticos, me llega el cultivo en 3-4 días y me dice que lo que estoy yo utilizando es sensible, pero mi pie yo lo veo todavía infectado, desvitalizado, dando material purulento, evidentemente que voy a cambiar de antibiótico a pesar de lo que dice el cultivo. Entonces, hemos llegado a la conclusión que el cultivo de inicio realmente no me sirve para tomar la decisión de los antibióticos que estoy usando en ese momento. Más bien es la valoración clínica la que te dice si continúas o no con ese antibiótico. Ahora, ¿cuándo sí tomo antibióticos? En aquellas heridas que ya desbridé, en aquellas heridas que están evolucionando mal y al segundo o el tercer día sigo teniendo material infectado, ahí es donde sí tomo el cultivo. Posterior a mi desviación, ya cuando eliminé por completo todo ese tejido y tengo una infección más localizada, que es donde sí encuentro una verdadera utilidad. Recuerden que los pacientes que tienen un proceso séptico importante, grave, no es una bacteria la que está incluida, generalmente es 2 o 3 bacterias, pero cuando ustedes debridan y tiempo después te queda nada más una sola área infectada, ahí sí generalmente ya va a ser una sola bacteria la que podemos llegar a cultivar y es donde más nos va a dar utilidad el cultivo. Entonces, el cultivo de inicio no lo utilizo, no hemos visto mayor utilidad en cuanto a toma de decisiones de antibióticos. Hay una razón por la que sí pueden tomar cultivos de inicio, ¿sí? Cuando uno está conociendo la flora a la que se está enfrentando. O sea, si ustedes están en un protocolo hospitalario en donde queremos conocer cuáles son las bacterias que con mayor frecuencia nos llegan a nuestro hospital, ahí sí. Pero no es para tomar decisiones de antibióticos si le quito o no quito, sino para saber con qué bacterias me están llegando más frecuentemente a mi hospital. Y ahí en fuera no se justifica el cultivo de inicio en los pacientes que se desviven. Bien, gracias, Guillermo. Fíjate que la gente está un poquito, de alguna manera, interesada en esta parte de la infección. Aquí me preguntan, bueno, no a mí, a ti, que si has tenido o qué haces con pacientes que tienen un pie diabético con un ataque agudo y que posteriormente, si te has enfrentado a que hayan tenido osteomielitis, ¿cómo los manejas? Sí, claro que sí, cómo no. Algo que hay que dejar claro, porque esto es algo con lo que hemos batallado, no de ahorita, sino desde hace 20 y tantos años que nos dedicamos a esto. Lo frecuente es, ¿hay infección a hueso, amputen? Entonces, no. Hay que ver precisamente primero qué parte es la que está afectada. ¿Es una falange? ¿Es una cabeza metatarsiano? Entonces, con el tiempo ya hemos logrado más o menos hacer entender que un hueso infectado no es igual a amputación, sino a que hay que tratarlo. Y el tratamiento que generalmente damos es desviación. Todo el hueso que esté infectado, necrosado, vitalizado, hay que ir a retirarlo, quitarlo, porque eso te garantiza que tengas una curación más rápida que si decides un manejo con antibióticos. Evidentemente, hay artículos que te dicen que una osteomielitis la puedes manejar médicamente, pero vas a utilizar antibióticos hasta por 3 meses o más tiempo. Y generalmente termina uno drenando y desbridando ese tejido. Entonces, pues el manejo de la osteomielitis que nosotros estamos dando es desbridar. En la misma desbridación vemos hueso necrosado, hueso infectado, lo retiramos hasta encontrar hueso firme, sangrante. Muchas veces el mismo metatarsiano lo corto con tijera de lo destruido que está. Entonces, quítenlo, desbrídenlo hasta donde tienen que desbridar. Que se limite esa infección y después se revalorará qué otros aspectos habrá que tener en cuenta para cicatrizar ese herida. Bien, un concepto muy interesante de los osteomielitis. Hay muchísimo publicado al respecto. Otro comentario aquí interesante me parece es paciente con pie diabético, ataque agudo de pie diabético e isquemia. ¿Qué se trata primero? Ok. Hablamos de ataque agudo. Recuerden que hay que ponerle apellido. Ataque agudo isquémico o ataque agudo infectado o es mixto porque están incluidos los dos. Si tú tienes Creo que se refiere a lo mixto, Memo. ¿Perdón? Creo que se refiere a lo mixto.
Lo mixto, sí, así es. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un ataque agudo isquémico sin infección, evidentemente que primero tratamos la isquemia. Pero cuando te llega el paciente con un ataque agudo, infectado, con isquemia agregada, desbriden inmediatamente. Ese paciente hay que drenarlo, hay que controlar el proceso infeccioso e inmediatamente pasarlo a una revascularización. Entonces, el protocolo que nosotros utilizamos es, tengo un paciente con un absceso plantar profundo, con una destrucción importante del pie, hacemos una desbridación de todo el tejido vitalizado, se hace el protocolo de revasculación y después se continúa tratando el proceso séptico de este paciente. Perfecto. Una pregunta acá interesante. En el ataque agudo del pie del paciente diabético, ¿qué papel juegan o en qué momento se utilizan apósitos o todas estas terapias de curas avanzadas? Aquí hay que llevar lo que es la línea de lo que es digamos, la evolución natural del pie diabético. No podemos hablar de apósitos y de curaciones cuando tienes un paciente con un ataque agudo, porque lo que no vas a hacer son curaciones, vas a operar ese pie. O sea, tienes un absceso profundo, tienes un absceso que está produciendo un problema severo del pie, te está destruyendo huesos, te está trombosando los vasos, desbrida, amputa lo que tengas que amputar, controla la infección y entonces sí, vas a tener después de esto un lecho adecuado para que tú puedas escoger el apósito, el hidrocoloide o el alginato o lo que requiera esa herida. Entonces, el manejo del pie diabético podríamos dividirlo en dos. Uno es el control de la herida inicial, el control de ese ataque agudo, y después de que sale el ataque agudo, viene lo que es la cicatrización de la herida por fases de cicatrización. Tiene que pasar por sus tres fases. Cuando tienes un ataque agudo, estás en el proceso inflamatorio severo. Lo tienes que controlar. Lo controlas como drenando, desbridando, resecando. Después viene ahora sí, todas las adyuvantes para que puedas granular ese tejido. Y una vez que lo granulas, pasas ahora sí a los adyuvantes para que lo puedas epitelizar. Pero tratar de utilizar apósitos, alginatos, hidrocoloides en un ataque agudo es un error. Bien. Una pregunta interesante aquí. ¿Con qué frecuencia o si debe formar parte del tratamiento del pie del paciente con un ataque agudo el uso de anticoagulación? Anticoagular al paciente, pues no tanto como anticoagular al paciente. Este paciente debe de ser sometido a una revisión que nos va a decir, ya nuevamente, el grado de isquemia que tienes a tu paciente y de ahí decidir si ese paciente va a requerir antiagregantes plaquetarios o no hay necesidad de. No sé si se refieren a utilizar anticoagulación en forma, ¿verdad? Yo pienso que es como parte de preventivo, profiláctico, quiero pensar yo por lo que... Sí, pudiera ser que estén pensando en esa opción, pero aquí lo importante, volvemos a lo mismo, es hacer diagnóstico adecuado, diagnóstico correcto. Es un paciente que tiene o no tiene isquemia, es un paciente que requiere antiagregantes plaquetarios, si es un paciente con pulsos adecuados, con una muy buena irrigación, es un paciente que yo no le doy anticoagulación, es un paciente que no le agrego antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Pero si es un paciente que tiene isquemia agregada, aunque sea leve, agrego antiagregantes plaquetarios, no anticoagulación, para que después sea sometido a un procedimiento de revascularización. Bien. Fíjate que aquí hay una cosa bien interesante por lo que se refiere, pero si alguna vez has visto o has correlacionado el ataque agudo del pie diabético con algún factor específico. Preguntan acá, por ejemplo, con la hemoglobina glucosilada. Podríamos decir que la gran mayoría de los pacientes con ataque agudo traen hemoglobina glicosilada elevada, pero no es porque la hemoglobina glicosilada elevada te dé ataque de pie agudo, simplemente son pacientes descuidados que no tienen un buen control. Exacto. Si
si vemos lo que es la fisiopatología del pie diabético, tiene muchísima importancia el paciente que está descompensado, descontrolado con su neuropatía, que evidentemente son pacientes que tienen largos meses o años de no controlarse. Entonces, podríamos decir que la mayoría de los pacientes con un ataque de agudo de pie diabético generalmente están descompensados y con hemoglobina glicosilada elevada. Ok. Esto está interesante, ya casi acabamos, esto está interesante. Dice que, ¿cuál es tu protocolo de manejo en el paciente que hace un ataque agudo, que sale adelante en relación al control o al seguimiento de la neuropatía posterior? Ok, esos pacientes, después de que el paciente es controlado el ataque agudo, pasan al servicio de medicina interna, quien mantiene su control adecuado de su glicemia principalmente y sus medicamentos adecuados. Hemos utilizado el Tioctacid, sobre todo en pacientes que están en fases inicial, pero realmente estos son pacientes que ya están muy avanzados y que no vamos a obtener mayores beneficios utilizando este tipo de medicamentos. Una más. Todos los pacientes con pie diabético que logran controlarse requieren cambios en sus puntos de apoyo. Entiendo que es como hablar de apoyos, plantillas, zapatos, algo Sí, así. sí, así es. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es recordar que el manejo es multidisciplinario. Por ejemplo, es un paciente que no nada más lo trato yo. Es un paciente que requiere la interconsulta con el internista. Es un paciente que cuando trae charcot entra también el ortopedista. Es un paciente que una vez que cicatriza y antes de ponerlo a caminar, va con el ortoprotesista, quien hace sus descargas. Entonces, es un manejo multidisciplinario. Es imposible querer tratar un pie diabético una sola persona y esto es lo que hay que entender del pie diabético. Uno es, podríamos decirlo, el que lleva la batuta, pero uno es quien debe de decidir en qué momento va con cada uno de nuestros compañeros y no querer adueñarse el paciente ni querer ser uno quien lleve el tratamiento de todo lo demás. Si yo tengo un paciente que viene descompensado, el internista lo tengo en la siguiente puerta, de aquí mismo lo paso o él mismo viene, revísamelo y empieza tu manejo. ¿Verdad? Es un paciente que trae un problema de charcot incluido, un charcot agudo que aparte se infectó, traumatólogo, vente, entramos, lo resolvemos. Es un paciente que ya logramos cicatrizarlo, que tiene que caminar antes de que camine y somos muy específicos. Usted no va a caminar hasta que no tenga sus plantillas. Vámonos con el ortoprotesista. Entonces, lo fundamental es el manejo multidisciplinario y que el equipo con el que tú trabajas, todos estén entendiendo de qué se trata el manejo del pie diabético. No es nada más decir, cómprate unas plantillas, ponte unas plantillas, sino que tiene que ser personalizado, hecho por el especialista, el ortoprotesista, para que este paciente no recaiga nuevamente. Gracias, Guillermo. Fíjate que esta pregunta la hace una doctora, la doctora Escamilla. Me parece muy interesante porque es algo que a veces no pensamos en ello, pero ella dice que con qué frecuencia la persona diabética se tiene que checar y cuál sería el especialista de entrada para eso. A ver, otra vez, por favor. Dice la doctora Escamilla que con qué frecuencia la persona diabética se tiene que checar y cuál sería el especialista de entrada para ese proceso. Ok, estamos hablando del paciente diabético, no del paciente con pie diabético. Si es un paciente diabético, el especialista que lo tiene que ver siempre es su médico familiar, su médico general, porque es el que le debe llevar su control y es quien debe revisarle los pies cada vez que se presente. Dependiendo de las alteraciones que encuentre, ya hay una clasificación de pie de riesgo, será a quien deberá pedir las diferentes interconsultas. Ahora, si estamos hablando de quién es el especialista que debe de ver inicialmente al paciente que tiene una herida, el especialista es aquel que sepa lo que se debe de hacer. Puede ser un médico general, puede ser un podólogo, puede ser un pediatra, puede ser un internista, puede ser un dermatólogo, puede ser un cirujano. Yo conozco a muchos cirujanos, muchos especialistas
que no tienen conocimiento y no saben lo que debe hacer, y no sería la persona ideal. Entonces, el primer especialista, si ya hay una herida, debe ser aquel que sepa lo que se debe de hacer. De acuerdo, Memo. Bueno, estamos a 3 minutos de cerrar ya la sesión, que creo que ha sido extremadamente productiva por todo lo que hemos conversado, todos los conceptos que hemos analizado. Entonces, finalmente, Memo, después de todo este paseo que nos diste, por este recorrido que nos diste por el ataque agudo del pie diabético, yo quiero pedirte de favor que en los últimos 2 minutos que nos quedan, nos des los mensajes que tú consideras precisos para llevar a casa. Acuérdate que tenemos aquí mucha gente que se dedica a las curaciones, al manejo de la parte podológica, de la parte podiátrica. Entonces, lo preciso, lo conciso que tú consideras hoy, al terminar esto, deben quedar por lo menos con estas ideas. Por favor, Guillermo. Una sola rutina deben de hacer. Y este es el mejor consejo que podría decirle. Cambien su rutina. Y la rutina es, no tomen ninguna decisión hasta que no contesten su cuestionario saneliano. Solamente hagan eso y verán que les va a ir muy bien con sus pacientes. Muy bien. Pues gracias Guillermo, por tu capacidad de compartir con nosotros tus conocimientos, tu experiencia. Espero que la sesión de hoy haya sido útil. Es una sesión donde pudiésemos pasarnos hablando horas todavía de todo lo que implica el pie y el manejo del pie del paciente diabético. Por parte de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, agradecemos tu apoyo, tu participación, esa capacidad de compartir los conocimientos con todos. Y bueno, quiero recordarles que la próxima semana tenemos una sesión especial también, para ver otros puntos de vista del manejo del paciente diabético y de sus complicaciones. El 28 es una sesión especial porque vamos a tocar algunos puntos de una forma un poquito distinta. Entonces, espero que por ahí podamos conectarnos y estar todos al pendiente de esto. También aprovecho para recordarles que está corriendo el diplomado en pie diabético que está impartiendo la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Porque alguno que quiera tener interés todavía en esto, estamos ya entrando terminando la segunda semana de esto. Yo creo que puede ser una opción interesante para quien le interese ahondar más en un poquito. Y al final de todo, recordarles que espero que nuestra condición de pandemia en este país nos lo permita. Nuestro Congreso Internacional, 20 años de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, se dicen fácil, pero hemos recorrido muchas cosas y hemos pasado por mucho para llegar hasta acá. Y muchas personas han formado parte de toda esta trayectoria. 20 años, celebraremos 25 al 27 de noviembre en la Ciudad de México. Hasta ahorita es un congreso híbrido, presencial y en línea. Si nuestras autoridades y nuestras condiciones, al seguir cuidándonos, nos lo permiten, espero que podamos vernos en noviembre en la Ciudad de México, en nuestro Congreso Internacional, para celebrar como se debe los 20 años de esta gran asociación académica que nos ha permitido afrontar muchos de los problemas de esta gravísima enfermedad, tan grave como el COVID, la diabetes y sus complicaciones en México, y sobre todo, evitar amputaciones. Esperemos que las cosas vayan bien y pues de nuevo les reitero la invitación para final de noviembre, 25 al 27, Ciudad de México, Hotel Fiesta Americana Reforma, modalidad híbrida, la celebración de los 20 años de Amexipie. Guillermo, gracias de nuevo por tu ayuda, por tu participación. Gracias a todos, que tengan una buena noche y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.